Y en esta mañana en la revista informativa Hola Mundo tenemos a dos invitados especiales en este día Viernes de Cultura y nos visita Diego Sierra y Carlos Vallejo. Qué gusto tenerlos aquí, amigos. Gracias, ¿no? Y por la entrevista que se va a hacer y por apoyar al arte. Bienvenido a los tiempos, Carlos. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias, Amanda, por la oportunidad. Efectivamente, aquí tratando de difundir, convocar a nuevas actividades del arte en el Espacio Cultural San Antonio, que está para su servicio. Qué bueno, Carlos y Diego, tenerlos aquí en este día Viernes de Cultura. Nosotros comentamos, analizamos las actividades que realizan nuestros artistas imbabureños. Y a propósito, nosotros los hemos invitado porque Carlos tiene el espacio cultural en San Antonio y están organizando una exposición de máscaras y por eso tenemos aquí en el escenario varias obras artísticas de Diego Sierra, que es artista plástico. Y hoy vamos a comentar acerca de esta exposición de máscaras que se llama Máscaras en el Laberinto, una interpretación libre de estas máscaras ancestrales y contemporáneas. Yo estaba revisando que los pueblos originarios, nuestros pueblos andinos, siempre han usado máscaras para rituales, para festividades. Y en esta exposición hablas, Diego, de que tu exposición es de interpretación libre. ¿Cuál es la interpretación libre que haces tú en esta obra artística? He comenzado la cuestión investigar sobre lo que es la máscara precolombina, ¿no? Entonces tenemos aquí dos máscaras, lo que es el coquero, en las culturas Carchi, la cultura Pasto y la cultura Caranqui utilizaban la coca para sus rituales, ¿no? Entonces es una interpretación contemporánea, ¿no? A mi forma de ver la máscara, ¿no? Okay. Entonces tiene abultamiento en la parte pómulo del cachete. En la parte izquierda de la boca, donde ellos masticaban la coca, ¿no? Entonces es una interpretación de una máscara precolombina, ¿no? Entonces acá tenemos otra máscara relacionada a lo precolombino también, lo que es las imágenes precolombinas que utilizaban nuestros ancestros. Hay símbolos, ¿no? Sí, símbolos, siempre los símbolos de la vida, lo que es el churo, la serpiente, ¿no? Verdad, aquí estamos. Entonces, y figuras geométricas, ¿no? Que ellos utilizaban. Tenemos también lo que es el mono, ¿no? Los animales son importantes en los indígenas, ¿no? O sea, sí, porque ellos son guías espirituales para los runas, ¿no? O sea, ellos tienen una sabiduría donde te invitan a conocer el mundo, a conocer lo que es la naturaleza en sí, ¿no? Entonces, a través de estos rituales, de estas máscaras que utilizaba el hombre, se metía en ese mundo del animal, ¿no? Lo que es el venado, el mono, todos estos animales místicos que les ayudaban a curar, ¿no? A curar al pueblo. Entonces, todas estas representaciones, desde lo antiguo hasta lo contemporáneo, que son las fiestas populares, donde tenemos aquí una máscara de la mama negra, utilizan la máscara, ¿no? Como algo representativo de... Un disfraz. Sí, un disfraz representativo de la danza, ¿no? Porque es bastante representación aquí en Imbabura, en todas las provincias, ¿no? La danza que utilizan la máscara, que es muy importante, ¿no? Un ritual es para dar agradecimiento a la cosecha, ¿no? Entonces, todas estas máscaras es una representación de la naturaleza, del mundo prehispánico, de lo contemporáneo, con toda esta investigación que he venido conociendo lo que es la máscara. ¿Y por qué la máscara? Bueno, hay una parte muy interesante que la máscara representa las distintas formas de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Es decir, la máscara representa las distintas formas de ser, personalidad. De hecho, en griego, la etimología de personaje es de personae.
Y personae también a la vez es la etimología de personalidad. Entonces la máscara representa las distintas facetas que uno puede tener como ser humano, como persona, al interactuar en los distintos contextos que uno está. Otra parte interesante es que las máscaras, bueno, esto es apenas una pequeñísima muestra que alcanzamos a traer acá de lo que van al escenario, pero Diego nos presentará en el espacio cultural distintas formas de hacer máscaras, distintas modos técnicas de gestionar a través de la cosificación material. El barro, mire, aquí hay unos tornillos, aquí hay unas tuercas, unas rodelas. Bueno, así hay materiales inmersos, lo que hace que tenga a la vez una voz contemporánea, pero sin quitar los sentidos históricos. Entonces las máscaras las ha distribuido o se distribuyen como para análisis en representaciones antropomorfas, como las de acá. Hay representaciones zoomorfas, que son de animales, y también representaciones fitomorfas, que son las de las flores, es decir, la naturaleza, ¿no? El verdor. Y esto hace que la riqueza de Diego Sierra en sus interpretaciones haga como una colección de lo que tiene nuestro país para mostrar, tanto en lo gestual como en lo escultórico y también en lo pictórico. Entonces es una relación de distintas técnicas y de distintas áreas de expresión artística lo que Diego ha conseguido, ¿no? Y además es importante porque ha investigado mucho, ¿no? Entonces se ha metido en las culturas de Cotacachi, de Ibarra, del Carchi, del oriente, de la costa y ha traído en realidad lo que es nuestra riqueza. ¿Y por qué no solamente se ciñe al hecho artesanal, digamos, a la reproducción de lo que él quizá hubiera visto en las distintas áreas? Reinterpreta estas sino que máscaras. La calidad de artista hace que tengamos esa libertad de reinterpretar. Es decir, es un guiño hacia lo que uno siente como ser humano creador, pero también es un guiño a lo que uno siente como ser humano inmerso dentro de una sociedad. Y de una cultura, de un pasado histórico. Entonces, esta mezcla es lo que nos ha llamado la atención de Diego Sierra como expositor en nuestro espacio cultural. Y por eso lo hemos convocado y está lista ya la exposición. Que va a ser la otra semana. Diego me decía... ¿por qué tú te interesaste en hacer una investigación sobre las máscaras? ¿Qué te llamó la atención cuando empezaste a adentrarte a investigar sobre esta cultura andina y el uso de las máscaras? Bueno, fue a raíz de la presentación en el Banco Central. Antiguamente hacían recorridos con exposiciones y hubo una vez exposición de máscaras precolombinas. Entonces fui a ver eso y fue interesante, o sea, el impacto que tenía las formas, ¿no? O sea, los colores y todo eso, ¿no? Entonces eso me llamó la atención, o sea, desde ahí partió para comenzar a hacer una serie, ¿no? Ya son 6 series de máscaras que he venido trabajando y conociendo, ¿no? Investigando, yendo a los museos, leyendo y preguntando a las personas que se dedican a la máscara, ¿no? Entonces fue algo muy importante que me trajo esa imagen, ¿no? De la máscara, o sea, cómo los antiguos, nuestros abuelos, nuestras culturas pasto, caranqui, utilizaban la máscara, ¿no? En rituales en la muerte, ¿no? Utilizaban máscaras de oro para fúnebres. Ajá, entonces era interesante eso, ¿no? Entonces me llamó todo ese mundo mágico de lo que es la máscara, ¿no? Y conocer también en diferentes países lo que utilizan la máscara, ¿no? En Japón, o sea, también hay mucho lo que es la máscara, ¿no? Entonces, en las artes escénicas, dramáticas. Sí, en el teatro, en la danza, ¿no? Entonces, aquí en Imbabura, cuando vine, porque yo soy del Carchi, hay mucha riqueza aquí en la cuestión de danza, ¿no? Entonces, también participé y fui conociendo, o sea, por qué utilizaban lo que es la máscara aquí, ¿no? Entonces era el agradecimiento a las cosechas, ¿no? A la Alpamama. Entonces fue interesante, o sea, todos estos disfraces, todas estas fiestas que tenemos en nuestras provincias, o sea, es una identidad, ¿no? Y que debemos seguir cultivando, ¿no? Porque se está perdiendo. Entonces, a través de la máscara, o sea, seguir trascendiendo estas actividades, estas fiestas, para que no se pierda y que la sociedad conozca, ¿no?
¿Y has jugado tú en algún momento, aparte de lo que tú haces, una obra de arte que es una máscara, pero el uso de la máscara en su primigenia, o sea, es hacer y representar un personaje? ¿Has jugado al momento que te pones a experimentar con la máscara también, en disfrazarte? Claro, sí, siempre, ¿no? Siempre creo, o sea, desde niño, o sea, tú desde niño ya en las fiestas, o sea, encuentras las máscaras, ¿no? Del payaso, del diablo, entonces creo que eso también te llamaba la atención, ¿no? Sí, fue importante también, o sea, meterse en una máscara y ser parte de una danza, ¿no? Entonces sí fue algo muy importante, o sea, sentir ese personaje, sentir esa imagen en ti, que es parte, ¿no? Que eres parte de esa máscara y ser otra persona, ¿no? Ser un animal, ser un danzante que está transmitiendo una energía a través de esta vestimenta, ¿no? De esta máscara. Y tú decías, Carlos, que siempre nosotros tenemos como máscaras en sí mismo también. Sí. Bueno, y aquí tal vez cabe una precisión muy importante, ¿no? Que en la cultura occidental se la ve a la máscara como un disfraz. Pero en las culturas ancestrales se la ve a la máscara como un mimetismo, un acto de toma de energía. Es decir, si yo tomo la máscara del jaguar, de inmediato me transformo en jaguar. Y eso se ve, por ejemplo, en los yumbos, en los San Juanes, que, por ejemplo, el Ayauma, él no dice que está disfrazado. Él se va a ofender si tú le dices de que es un disfraz, obviamente. No. Él está asumiendo una calidad de energía muy particular, que es el Ayauma. El que está tomando la máscara del jaguar, o el que está tomando la máscara del zorro, o del lobo, o del oso, están cada quien apropiándose, empoderándose y figurando a partir de esa energía. O sea, la máscara les ayuda a sintonizar, que es muy distinto. O sea, me pongo la máscara y yo me transformo en el jaguar. No estoy disfrazado de jaguar. Soy el jaguar. Entonces, soy el jaguar. No estoy representando al jaguar. La cultura occidental tiene en arte el teatro. Pero acá es otra dimensión del uso de la máscara, ¿no? Digamos, es otra interpretación de la máscara en el mundo andino. Sí, entonces es como más respeto en ese sentido, ¿no? Y por otra parte, dentro de, digamos, un contenido psicológico, efectivamente nosotros contenemos máscaras, ¿no? Detrás de mi máscara está otra máscara y otra más atrás, más adentro, más adentro, más adentro. Y a la final no sé quién mismo soy yo. Pero es importante cuestionarse eso, preguntarse, ¿no? Porque yo no soy igual hablando con el Papa que hablando con mis panas del barrio. Y eso no me hace hipócrita, sino que estoy interactuando en distintas dimensiones, en distintas sintonías. Pero sí hacer conciencia de que trabajamos desde una psiquis colectiva y trabajamos de una psiquis individual. Y cuando estamos relacionados en distintos contextos, nosotros hacemos una negociación psíquica y somos según el grupo. Y esto es importante subrayar que si es que uno está rodeado de delincuentes, posiblemente coja hábitos de delincuentes. Si uno está rodeado de gente honesta, de gente alegre, por ejemplo, si uno se va a vivir al Chota, invariablemente terminará bailando y gustándole la bomba y siendo divertido y alegre y sincerote. O si vamos a un mundo andino, estaremos como más introvertidos, más callados, más tímidos, las mejillas más rojitas por cualquier cosa que nos digan. Es decir, si el contexto nos invade, nos baña, nos permea. Te construye, ¿no? Y de ahí es que la importancia de la máscara tiene que ver con eso, con la construcción de la sociedad, de hecho. Porque es una iconicidad de nuestras prácticas llevado a lo simbólico. Y como yo sé decir, los políticos hacen una pugna por los recursos. En cambio, el artista debe hacer una pugna por lo simbólico, por los sentidos. Apropiarnos de los sentidos, de lo simbólico, de lo que quiere decir nacionalidad, lo que quiere decir espacio social, lo que quiere decir el bien, el mal, la bondad, la solidaridad, la mezquindad. Todo eso tiene que ponerlo a juicio el artista. Y eso es precisamente lo que está haciendo Diego Sierra a través de esta importante muestra de las máscaras, ¿no? Que son representaciones de cómo somos en el fondo. Hay varias herramientas o materiales que se usan en la construcción, en la confección de estas máscaras. Por ejemplo, la yauma lo hacen de lana, de tela, ¿no? Y tú has utilizado esta técnica, por ejemplo, de la cerámica
o hay otras técnicas, otros materiales que usas para las máscaras? Bueno, hay diferentes materiales, ¿qué lo que materiales es trabajas? metal, papel, yeso, Mustang, hay diferentes, pero siempre me ha atraído lo que es la cerámica, el barro, porque estás utilizando las manos, ¿no? Es la psicomotriz que estás utilizando, estás en contacto con el material donde eres parte, ¿no? Eres parte del material, eres parte de tierra. Entonces, es muy interesante el barro, o sea, ¿no? Porque somos parte de la tierra. Entonces, coger eso y hacer es muy interesante, ¿no? Los otros materiales también son interesantes, pero acá le veo más... Tu exposición es toda de cerámica. Sí, toda de cerámica, ajá, todo en barro. Entonces, invitemos a la muestra, estimado Carlos. Cordialmente invitados todos, porque además de ser una charla con el autor, va a estar la presencia del historiador Juan Carlos Morales, quien también nos va a dar unas razones interesantes de cómo se construye identidad, cómo se construye historia a través de estas interpretaciones materiales de la personalidad de un pueblo, ¿no? De cómo son las actitudes, los comportamientos de una sociedad como la nuestra, que es tan variada, tan diversa y además por eso también tan rica, ¿no? ¿Y cuándo va a ser la exposición? Es ¿Cuánto cuesta? El jueves 16, entrada libre, pero debe apoyarnos con esos bocaditos tan deliciosos, las humitas, los tés, los cafés, así toda una cosa rica que van a estar ahí. Con eso nos apoyan para que nosotros sigamos trabajando en hacer exposiciones y entrevistas y recitales y encuentros y musicales, porque debemos vivir del arte y vivirlo bien, ¿no? O sea, con dignidad. Entonces, la entrada es libre, pero el consumo tiene un costo que es bastante disfruta de la comida también ahí, sí, ¿no? además del espacio, el ambiente. Mientras que conversa con el autor y nos vamos entrando en estos caminos del conocimiento con una dinámica, digamos que yo digo caliente, porque están ahí los actores, están ahí los críticos, están ahí quienes pueden juzgar lo positivo, lo negativo, lo grave, las bondades que tiene una obra de arte y las bondades que expresa un autor al ejecutarlas. El jueves, entonces, invitados. A las 5 de la tarde empieza. Jueves 16, 5 de la tarde. La otra semana, ¿no? En el Espacio Cultural San Antonio, que está en San Antonio, en la calle Hermanos Mideros. Pueden encontrarnos en redes sociales. Entonces, invitados, amigos y amigas, qué gusto tenerte aquí, Diego. ¿Algún mensaje que tengas que decirnos a nuestros queridos amigos oyentes, audiencia? Que seamos únicos, ¿no? O sea, que siempre no nos pongamos muchas máscaras para ser auténticos como seres humanos. Muchísimas gracias entonces, Diego. Qué gusto que estén organizando siempre estas actividades culturales en el Espacio San Antonio, que se está convirtiendo ya en un referente de circulación del arte y también de aporte al conocimiento y a la discusión. ¿Cuál es el papel y el rol de los artistas en estos momentos? Muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias, Diego. Qué gusto. Gracias. Así que vamos a estar presentes en la exposición de estas máscaras. Gracias.